amigas y amigos, los saludamos en un martes más, el 27 de septiembre, a las 18 en punto. Hoy sí arrancamos en horario exacto, desde el Complejo Cultural Atlas, desde la ciudad de Rosario, Geopolítica en el Atlas, un martes más. Vamos a... No me acuerdo cuántos martes llevamos. Para el martes que viene vamos a decir en qué, vamos a empezar a decir en qué martes estamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Compañero, Hola, amigo. buenas tardes, Gastón, ¿cómo estamos? Muy bien por aquí, con Bueno, una clima de primaverita en Mar del Plata. sí, lindo tiempo. Lindos días está haciendo, sí. Pero ya 5:30 de la tarde empieza a refrescar y las noches son muy frescas. Pero al mediodía y media tarde está bárbaro para caminar en la costa o salir a disfrutar. Claro, sí, ya se empieza a poner lindo Mar del Plata. Eh, Por ahí no te tenés que descuidar que te agarre el atardecer porque sopla ese viento Vientos frío sur. y te deja congelado. Sí, Bueno, ¿cómo andás? acá ¿Todo estamos bien? muy bien. Bueno, Estamos con expectativa de qué va a suceder en Italia, ¿no? Porque quiera o no, afecta a Europa y de alguna manera también afecta a la Argentina y lo que es el Mercosur. y bueno, vos sabés que en esta cuasi guerra que ya, digamos, ya está, ya dejó de ser, como decía Putin en los inicios, una operación, ya es una guerra, ¿no? Y Europa está bastante jugado en ese sentido. Y, y esto de la victoria de esta derecha o pseudo derecha, de alguna manera, en Italia está vinculada a Berlusconi, ¿no? Berlusconi es un gran amigo y gran aliado de Vladimir Putin, ¿no? Así que esto va a dar mucha tela para cortar. Hoy miraba un poco los números, ¿no? Y de esta Meloni, Giorgia Meloni, y 44%, digo, parece que es ya una sentencia absoluta y bueno, ¿cuál va a ser la posición de Italia frente a la Unión Europea? Ahí va a haber un escenario complejo. Espero que no sea un gobierno tendiente a debilitar la Unión Europea, ¿no? Porque eso sería complicado. Vos si te acordás, había un diputado radical si mal no recuerdo, creo que fue en el gobierno de Alfonsín Baglini, que hablaba de un, se a las ideas que quiere cambiar. Inclusive quiere cambiar el sistema político italiano con reforma constitucional, pero no le alcanza los votos. Tiene que Claro, llevarse bien con el presidente. Ella no es presidenta de Italia, ella es seguro. una especie de primer ministro, Una especie de primer ministro. una Exacto. figura que inventaron algunos gobiernos o algunos países para evitar un mayor desgaste del Ejecutivo y que caiga o tenga que renunciar. Entonces, la figura de cambio es el primer ministro. Es como si fuese el jefe de gabinete de aquí de la Argentina para que Exactamente. se... Esa es un poco la figura, sí. Pero bueno, digo, también tracciona esto. Yo me acuerdo que hace unos años, fundamentalmente cuando se inició el Brexit, en Italia corrió como un halo ya por los inicios de la pandemia, inclusive y demás, corrió como un aire de salirse de la Unión Europea, de que el tema de la Unión Europea no había traído ninguna prosperidad a Italia, digamos que lo había sumido en el tema del monetarismo europeo y le había generado una complicación fundamentalmente en todo lo que era las manufacturas de exportación de Italia, le había generado una pérdida de competitividad ahí en el mundo, fundamentalmente en todas las cosas vinculadas al diseño italiano y eso había generado fundamentalmente por la línea de la derecha, ¿no? Así que espero que no vayan o que no busquen esa tendencia y ahora en esta alianza
en esta situación que es imperante con el tema de Ucrania, ¿no? Que es que es un escenario de tiempo, un escenario que se termina poniendo cada vez más en términos temporales, ¿no? ¿Quién aguanta más? Y esto se consolida en un invierno complicado para Europa, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el suministro energético y en el costo del suministro energético y un escenario para Putin que se le extiende. La contraofensiva ucraniana última le generó algunos problemas importantes. Digo, la cosa parece que se está alargando más de lo previsto. Eh, Estados Unidos, que también parece que está haciendo algunos comentarios off the record vinculados a que, bueno, debería acomodarse a algún proceso de acuerdo y demás, ¿no? Y por supuesto China, que sigue ahí con el tema de la ruta de la seda, ¿no? Y todo lo que para ellos implica esta situación. Así que bueno, ahí tenemos un escenario que va a estar bien complicado. Vamos a ver qué ocurre con Italia. Es un escenario complejo. A ver, en Europa históricamente, o por lo menos en lo que fue desde la etapa post Napoleón Bonaparte hacia la constitución de la Unión Europea, siempre hubieron, existieron fuerzas centrífugas de expansión, de alejar, ¿no? De ruptura en Europa. Nunca, es más, no hubo literatura, por lo menos yo no conozco literatura que hablasen sobre la unidad o la comunidad europea, la unidad europea. Al contrario de la América hispana, que en cualquier década o siglo que vos tomen, hablan sobre la unidad de Hispanoamérica. Nuestros autores, escritores, poetas, siempre tuvieron en mente esa unidad de la América hispana. Contrario en Europa, siempre hubo, por lo menos hasta en el siglo XIX, tenías el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Británico, el Imperio Otomano, los reinos de Italia, si podemos decir los reinos de Prusia o lo que era Alemania, confrontando permanentemente, chocando, siempre a la guerra. Bueno, eso Realmente han sido sabemos lo que todos, fue. claro. Y hoy es difícil. El otro día leía el fin de semana, revisaba la historia de España, ¿no? Y veía algún material vinculado a la historia de España bueno, desde la época del cristianismo en adelante, ¿no? Y la caída del Imperio Romano, inclusive, y todo lo que sucedió a Europa después la caída del Imperio Romano de Occidente y demás, y veía que era una guerra atrás de la otra, permanentemente. Son pueblos, digamos, que a partir de los imperios han sido expansionistas y conquistadores, y permanentemente queriendo conquistar y derrocar, y conquistar y derrocar y esclavizar, y jamás, lo que decís vos, jamás una historia vinculada a la integración. O sea, Claro, lo integraban de prepo, lo integraban por la han fuerza. tenido siempre una vocación expansionista, imperialista. Sí, Portugal, sí. Holanda, Oh, tienen historia. Y esto ha llevado que en África o en Asia, por ejemplo, si bien los reinos que han podido surgir en estos continentes han confrontado, han luchado siempre en tensión, pero llegó en el siglo XIX donde el enemigo era común a todos ellos, tanto a Asia como al África, que era Europa, que esto ha permitido que en el siglo XXI les sea más fácil poder integrarse, porque todas las luchas pasadas han quedado como casi en el olvido, ¿no? Porque en el medio estuvo estas conquistas europeas. Por sí, eso tenés 20 y pico de países, 30 países que están conforme con el acuerdo de Shanghái, que congenian con China y su ruta de la seda, con que en su momento, que después, bueno, se detuvo por lo que se conoce como la primavera árabe en las décadas pasadas, en el caso de Gaddafi, su panafricanismo, que había tenido un consenso muy importante en África, hasta sí, su sí. caída, después posterior asesinato, ¿no? Para África y Asia también fue fácil tener puntos en común para trabajar en el panafricanismo o en el panasiatismo. Incluso no hay que olvidarse que, bueno, el proceso de integración europea parte a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente Europa se terminó dando cuenta de que no podía soportar una tercera guerra mundial, ¿no? Digamos, esto es
un poco lo que siempre, el planteo que siempre uno hace en defensa de la Unión Europea y de la integración fue, evitó de movida, de inicio, evitó la conformación de enfrentamientos bélicos en términos continentales, ¿no? Entonces, digo, esto un poco también ha sido una defensa para dentro de la Unión Europea en después de esa Segunda Guerra, ¿no? Que fue una cosa, y el plan Marshall que le costó tanto a Europa, ¿no? Ah, Entonces, bueno, de alguna manera, y hoy el tema fundamental es esto, ¿no? Ver, a ver de qué manera se resuelve esta situación en Ucrania lo antes posible y que, bueno, sigue dando tela para cortar, ¿no? Esta última amenaza de Putin del tema de las armas nucleares, ¿no? Es un poco, un poco esto que decía vez pasada y que uno le parecía tan, bueno, tan acelerado y tan amplificado lo que decía Kissinger, ¿no? El peligro de una guerra nuclear, fundamentalmente, no por ninguna otra cosa que porque en manos de qué líderes tenemos la política internacional hoy, ¿no? Entonces, esto de que ahora están contando bombas atómicas, ¿no? A ver quién tiene más, y digo, parecen los chicos, ¿viste? Parece un juego de niños, y en eso peligramos absolutamente todos, ¿no? Entonces, digo, esto es también un llamado que creo que tenemos que hacer como una campaña mundial de exhortar a los líderes políticos, tanto de un lado como del otro, de Occidente como Putin y como Biden, a que dejen de fanfarronear con el tema de una guerra nuclear, porque la verdad es que el resto del mundo no tenemos ningún interés ni ninguna ganas de que esto ocurra, ¿no? En luego, fíjate, consecuencia, no es una época que contemos con un JF Kennedy o un Nikita Khrushchev, ¿no? claro, Por dar el ejemplo de lo que fue la crisis de los misiles cubanos en el 62, que también estuvimos al borde de una confrontación entre ambos países, entre lo que era la Unión Soviética y lo que era Estados Unidos y la OTAN, que ya había surgido en aquel momento. Pudieron buscar puntos de entendimiento y retroceder en las ambiciones, sobre todo soviéticas. Y hoy vos fíjate que estaban algunos analistas contando, como vos bien decías, cuánto armamento y qué potencias atómicas tiene Estados Unidos y la OTAN con el sector de los que componen el acuerdo de Shanghái junto a Rusia, ¿no? claro. Obviamente que en ese lado de asiático son 4 o 5 países con armamento atómico y del lado de la OTAN son 3 países, Inglaterra, Alemania, Francia y en Europa y nada más. Sí, sí. De igual forma es lo que uno siempre dice, ¿no? No hace falta que pensemos cuál es el destino de la humanidad si entran a llover bombas nucleares, por más que uno tenga 100 bombas más que el otro, ¿no? Bueno, Entonces, pero un pequeño ejemplo de lo que podría causar una guerra nuclear lo tuvimos con las centrales atómicas soviéticas, ¿no? Con Chernobyl, que llegó hasta casi la mitad de Europa. Es más, inclusive llegó a América Hispana. ¿Por qué? Porque hubo un presidente mexicano que autorizó la compra de comestibles que venía contaminado bien, radiactivamente con lo de Chernobyl, ¿no? Es decir, fíjate vos, ante una experiencia de esta naturaleza, lo que puede llegar a causar una guerra nuclear será devastador para toda la humanidad. No hay no, quien se salve. absolutamente. Y algunos creen que escondiéndose bajo túnel pueda salvarse, pero eh, Sería un es desastre. absurdo, inverosímil en una actitud de esa naturaleza. Pero aparte, imagínate el día después, porque no es Ah, no. solamente el momento, el día después las cadenas de suministro, imagínate lo que pasó con la pandemia, ¿no? Imagínatelo multiplicado por 100 lo que sería todo el tema del desarrollo y la productividad alimentaria, el desarrollo energético, la logística, las cadenas de valor, digo, sería un desastre absoluto. Obviamente. Que bueno, esperemos y exhortamos desde nuestro pequeño espacio a que estas locuras casi infantiles y peligrosas se dejen de lado y que vayamos hacia un lugar de mucha mayor negociación. Así que fundamentalmente hoy en día
en el espacio en el que parecería que, y ahora ya está entrando Eric. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes, un gusto en saludarte, bienvenido. Estás muteado. Muchas gracias, disculpen el atraso. No te preocupes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric. Hola. Bueno, estábamos acá, estamos en Geopolítica en el Atlas, desde el Complejo Cultural Atlas, desde la ciudad de Rosario, y hoy tenemos como invitado a Eric Calcaño, ex embajador argentino en Francia, ex senador y ex diputado nacional, así que bueno, eh, te vamos a tratar de sacar lo máximo posible, así que prepárate, Por favor. relajate, Con mucho gusto. prepárate porque vamos por el medio de la calle y si algo tratamos en nuestro espacio es de darle a nuestros visitantes, a nuestros invitados, toda la libertad para que se sientan cómodos de hablar y preguntarle todo lo que podamos, fundamentalmente cuando Bueno, sabemos que vamos a nutrirnos de esto. Entonces, dale, gracias y perdón por la demora de nuevo. no, tranquilo, no te preocupes. Y bueno, estábamos hablando recién con Luis, estábamos haciendo un poco una coyuntura, estábamos hablando de la coyuntura de las elecciones en Italia, de Bien. este de esta triunfo, digamos, de Giorgina Meloni, muy cercana a lo que es toda la alianza con Berlusconi, y hablábamos de la relación muy cercana también de Berlusconi con Putin, ¿no? Y en este sentido, ¿qué escenario estamos viendo próximamente en la Unión Europea? Así que, bueno, te damos ahí una para que nos cuentes un poco cuál es tu opinión respecto Bueno, de... gracias de nuevo, gracias por la invitación y a ver, me parece que vivimos un tiempo de rupturas. Esas rupturas son las rupturas de pactos de convivencia, de la ficción de los pactos sociales o de los contratos sociales que había pensado Hobbes en su época. Eso que nos permitía que el hombre no sea lobo del hombre, sino tener una vida un poquito civilizada. Ese orden internacional westfaliano, ¿no? de la paz que termina la guerra de los 30 años, me parece que todo eso, bueno, se ha terminado. Y no se ha terminado del día de la noche a la mañana, sino que hay que rastrear un poco cuando Estados Unidos sale del patrón oro y rompe los acuerdos de Bretton Woods, que era el pacto de convivencia, si se quiere, económico y financiero. Luego, después de 4 décadas de neoliberalismo, que es una práctica que en general tiende a embrutecer a los pueblos y a sus líderes, lo que pasa hoy es que se ha roto el pacto de convivencia fijado después de la Segunda Guerra Mundial en lo político. Sí, esos acuerdos. ¿Cómo? No, sí, sí, No, continúa. esos acuerdos de Teherán o de Yalta, esos repartos del mundo en zonas de influencias, esa Carta de Naciones Unidas, ese Consejo de Seguridad, parecen ser instituciones que deben reformarse hoy para dar cuenta de los acontecimientos. Y lo que vos decías de Meloni en Italia, de la cercanía de Berlusconi con Putin, me parece que hay que tomarlo en por lo menos 2 dimensiones. Una es el conflicto que en este momento hay entre Rusia y la OTAN, en el cual Ucrania es el campo de batalla. Otra es y en ese contexto, la habilidad de Putin para tratar de dividir a sus adversarios, no importa el nombre que tengan. Y por otro lado, que el fin de los pactos también es el fin del pacto de la Europa de la posguerra, esa construcción europea que empieza en 1952, creo, con la comunidad del carbón, de comunidad económica del carbón y del acero, para que Francia y Alemania no se hicieran más la guerra, que después avanza, después está el Tratado de Roma, y que era un proyecto político. Era un proyecto político
y era un proyecto que, si bien capitalista, dejaba un amplio margen al estado de bienestar, porque eran socialdemócratas o socialcristianos los líderes que lo llevaban adelante, como Adenauer o como De Gasperi, Adenauer en Alemania, De Gasperi en Italia, Spaak en Bélgica, los propios gobiernos de la Cuarta República Francesa. Había un proyecto político, y me parece que ese proyecto político ya no existe más. De momento que en el 92, por ejemplo, se adopta Maastricht, la moneda única, que no es nada más que la imposición del marco como moneda para Europa. Digo, el euro mide la productividad de la economía alemana. Por eso los países que tienen una productividad parecida a la Alemania pueden sobrevivir, y otros que no la tienen, como España, Portugal, Grecia, Italia, los famosos PIGS, no pudieron sobrevivir. Y la solidaridad europea termina con la crisis de Grecia, cuando directamente el pueblo griego dice: miren, no queremos esas políticas, y sin embargo más fuerte la famosa burocracia de Bruselas. Eso que nació como un proyecto político extremadamente interesante, como la Comunidad Económica del Carbón del Acero, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, termina siendo negocio de una Bundesbank ampliada que se llama Banco Central Europeo. Y Mario Draghi, que fue el ministro que dimitió, era presidente de esa institución. Y no hay que poner a los financistas a dirigir sociedades, no hay que poner a los financistas a dirigir países. Si Meloni, que es heredera del fascismo italiano, ganó, es simplemente porque los partidos populares ya no existían. No existía más la democracia cristiana, que encarnaba ese ideal social cristiano. No existía el Partido Socialista Italiano, ya no existía el Partido Comunista Italiano, que era muy particular porque no era un partido comunista a las órdenes de Moscú. ¿No? Enrico Berlinguer, el líder de ese momento, le da un giro y lo pone en el eurocomunismo. Es decir, que vamos a hacer nuestras ideas, pero en Europa. Ya no respondemos más a una terminal en otro lado. Y es la gran promesa del compromiso histórico con Aldo Moro, que queda trunca justamente por el asesinato de este líder democristiano. Entonces, déjame que te meta ahí sí, por favor. unas pequeñas incógnitas, digamos, para que vayamos Sí. generando. Luis, también sentite con libertad de preguntarle. Sí, por favor. En esto que decís de un poco la coincidencia que tenemos, esto de las ideologías políticas o la destrucción absoluta de la política como ideología, ¿no? Esto y esta situación en la que hoy vemos un liberalismo, o no sé si te parece, más que afirmarlo, te lo pregunto. En este marco de la ruptura de la política como idea, como ideología, como construcción, en este marco, ¿no ves el liberalismo y el marxismo cada vez más cerca, digamos, en este contexto, ¿no? en el que vivimos? En mi opinión, los veo cada vez más cerca y cada vez menos distante en cuanto a ideas, ¿no? Y entonces es una pregunta. No, me parece que el marxismo ya hoy es una cuestión de académicos. Ya no hay grandes partidos que se reivindiquen de la dictadura del proletariado. Los alcances y del pensamiento de Marx quedarán como una fuente de reflexión y de investigación, creo que importantes en esto del pensamiento humano. Lo que le pasa al liberalismo, y quisiera retomar la idea que vos recién acabas de decir de la política que ya no es más contenedora, es que nosotros, al estudiar ciencias políticas, no sé si todos nosotros, porque bueno, debo ser un poco más viejo, considerábamos que la sociedad política era de algún modo la forma que tenía donde iba la sociedad civil, que era el fondo. Lo importante de la sociedad civil, relaciones entre sociedad civil y sociedad política, era un poco todas las discusiones que uno podía tener. Sociedad política entendida como el Estado. Me parece que el liberalismo lo que ha hecho es volver autónoma una parte de la sociedad civil
la más dinámica, que es el mercado, y que hoy existe una sociedad de mercado. Antes se decía que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y quizás antes los gobernantes se parecían más a sus pueblos, la sociedad política se parecía más a la sociedad civil. Pero hoy lo que tenemos en general es una sociedad política que se parece más a la sociedad de mercado. Y entonces el Estado está más a las órdenes del mercado que de la sociedad civil. Bien. Por eso el desencanto con la política o con el Estado. Los votantes italianos han votado en un estado de frustración, Claro. porque ya no tienen esos grandes, ¿cómo decir?, esas grandes visiones explicativas que le podían dar los católicos o los comunistas, con una idea de finalidad. Ahora ya no hay finalidad, llegó la posmodernidad, cada cual puede hacer lo que quiera, las grandes ideologías han caído, y lo que pasa es que cuando uno reemplaza la modernidad por la posmodernidad, al final esa posmodernidad es reemplazada por la antimodernidad, que es lo que así. Entonces, sí. el hecho que, por ejemplo, se haya intentado, que estuvimos a nada de una guerra civil en Argentina, y que todo pasa como si nada, demuestra que estamos en el filo de la navaja. Es extremadamente grave. Ahí va un poco la pregunta, y esto nos está llevando a este lugar. Digo, allá cuando por mediados del 2019 hablábamos de esta acordada casi de la Corte de Estados Unidos, donde decía, bueno, ya no es tan importante que las corporaciones o que se transparente el aporte de la política, ¿no? Y entonces aquel congresista republicano decía, bueno, a partir de ahora las elecciones no las ganan más los demócratas ni los republicanos, las ganan las corporaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido que vos planteás del mercado y del liberalismo, pero por otro lado, y acá te repregunto respecto del marxismo, digo, no nos encontramos nos estamos viendo o seguimos viendo en nuestra región, en Latinoamérica, esta izquierda nostálgica, que de alguna manera rememora el marxismo y que sigue pensando en estos términos, y bueno, y un Putin que sigue también en esta línea de la caída de la Unión Soviética y de toda aquella cuestión emocional que Occidente en aquel derrumbamiento, digamos, y en aquella movida generó. Y entonces, por eso te preguntaba si definitivamente este marxismo es una cuestión académica o inclusive acá lo vemos en el sector hasta gremial, ¿no? Esta cuestión. Entonces, bueno, un poco repreguntándote esto, ¿no? A ver, veamos. Me parece que el pensamiento de Marx es un pensamiento que ha abierto grandes avenidas en el conocimiento, algunas calles interesantes, que algunos callejones sin salida en los cuales mejor no perderse. Absolutamente. Luego, pero es insoslayable. Digo. Seguro, como toda de hecho, teoría. En Argentina los únicos que practican la lucha de clases es la oligarquía. Sí, las masas populares quieren hacer una alianza de clases con la clase media. Y eso tradicionalmente, como un bloque histórico, te voy a decir a lo Gramsci. Después hay que tenerlo como referencia. Yo creo que hoy nadie está practicando eso. Me parece que incluso hay una frase del general de Gaulle hablando de los rusos, que dice, sí, los zares pueden pasar, los comunistas van a pasar, lo que va a quedar es el pueblo ruso. Y hoy es lo que vemos. Yo trato de informarme bastante sobre todo lo que pasa en el conflicto, con fuentes diversas, y lo que yo leo de los rusos y veo de los rusos es que son un país con 180 etnias, pero que no se les ocurre volver a la época de la Unión Soviética, ni locos. Y los soldados rusos ortodoxos hacen misas, los soldados chechenos musulmanes tienen sus oraciones, sus imames, o sus imams, como se diga. Los buriatas, que son budistas, también tienen su otra cosa. Es decir, que de repente el fin de la Unión Soviética ha permitido ¿cómo decir? Que la cuestión nacional pase a ser una cuestión importante y que la cuestión de la soberanía pase a ser una cuestión importante. Pero el sistema que tiene es un sistema capitalista. Será un sistema como China, digamos,
que bueno, tiene su propia evolución y su propia lógica. No me arriesgaría a meterme ahí porque hay que estudiar mucho, pero creo yo que hoy el futuro para nuestras sociedades en Latinoamérica pasa justamente por esta integración regional entre iguales. Nosotros no nos podemos integrar con Estados Unidos, como quiso ser el ALCA, simplemente por la diferencia de productividad. Es decir, nos barren. Nosotros nos tenemos que integrar con aquellos con aquellos países que tengan niveles similares de productividad. Eso es Luis. ¿Cómo? Permitime hacer una pregunta, Eric. En el campo de las ideas, la semana pasada estaba leyendo un artículo tuyo sobre las elecciones francesas, ¿no? Creo que se llamaba Elecciones Galas, donde vos haces referencia que hay como tres sistemas de ideas en permanente contacto y conflicto, chocando permanentemente, que es parte de la conflictividad que tiene Europa, que es la modernidad, la antimodernidad y la posmodernidad. Me gustaría que pudiera hacer una explicación sucinta del tema, porque me pareció muy interesante esto, porque si bien estaba haciendo referencia a Francia, creo que es común a toda Europa también este choque de temas de ideas. Bueno, gracias por mencionar el artículo. El asunto es el siguiente. Si nosotros nos situamos en lo que es el pensamiento griego clásico, político, después todo lo que son los contractualistas, la guerra de independencia norteamericana, la Revolución Francesa, nuestras propias guerras de independencia, estamos construyendo eso que se llama modernidad. Creemos en una causa, creemos en una idea, tenemos un proyecto de país, bueno, es algo que nos importa y que es constitutivo de nuestro ser. A fines de los años 70, Lyotard, por ejemplo, escribe un informe para el gobierno de Quebec, creo, en donde dice que todas las ideologías ya pasaron de moda, ¿no? Que ya no sirve nada, que ya no hay que explicar, que hay que disfrutar, que... No. Anarquía, casi la anarquía, digamos. Sí, pero es una anarquía que no ponía en cuestión poder, ¿no? Entonces, es la peor de las ideologías sostener que ya no hay más ideologías, ¿no? Porque es lo que termina los debates, imposibilita la argumentación, lo que destruye la democracia, no la imposición de una idea y de una idea sola. Entonces, a partir de ese individualismo de Lyotard se desarrolla toda la cuestión de la posmodernidad. Bueno, los grandes discursos ya no existen, eso culmina con la caída de la Unión Soviética y el libro de Fukuyama. Ahora el horizonte es una democracia liberal, con una democracia liberal de mercado, y bueno, lo que pasa es que cuando uno no tiene un proyecto que lo saque de sí mismo, o cuando uno tiene una contención, cuando la sociedad política no es más moderna, no es más contenedora de la sociedad civil y de sus vaivenes, cuando no puede procesar la violencia por métodos no violentos, que esa es la esencia de la política, nos encontramos con la antimodernidad. Que se mueran los inmigrantes, que se ahoguen, total. Si es pobre es porque le gusta, tomó malas decisiones. No, creo que es un error del campo popular dejarle la idea de mérito a los sectores más reaccionarios, que de mérito solo tiene la herencia. Mérito tienen los laburantes, la gente que se levanta a las 5 de la mañana para parar la olla. El mérito tiene el pueblo, vamos, el pueblo trabajador, todos los que intentan progresar. Veamos en la historia de nuestras propias familias, sean del origen que sean, siempre ha sido la educación la que ha permitido el ascenso social o la existencia de un ascensor social. Hoy, que eso no existe más, o que se pierden los grandes valores, y no estoy reivindicándolo forzosamente, pero al menos fijaban un poco el panorama. Hoy que se pierde eso, queda todo más o menos igual, al final hay un reclamo por algo, y ese algo puede ser un proyecto nacional liberador o puede ser un proyecto racista excluyente. Entonces, y eso tanto en Europa, donde van a entrar en serios problemas ahora, como en América Latina o como en Argentina. ¿Por qué digo que van a entrar en graves problemas en Europa? Es que después de 40 años de neoliberalismo, la clase media bajó mucho en el continente europeo, y en Francia en particular, y
el tema de vivir en el umbral de la subsistencia, que serían los famosos 1.000 euristas, o 1.200 euros, o 1.500 euros, con el aumento de los precios de la energía, van a parar directamente a la pobreza. ¿Podrán los posmodernos resolver esta situación? ¿O serán los antimodernos los que ganan las elecciones? ¡Tachán! Bien, es un escenario abierto entre los antagonismos, digamos, ¿no? Claro, pero lo que decía Luis es interesante, porque independientemente que vos te posiciones en la izquierda o en la derecha, modernos, posmodernos y antimodernos se cruzan. Sí, absolutamente. Y por eso, digamos, se hace cuesta arriba también sostener los procesos democráticos, ¿no? Porque, bueno, estamos frente a escenarios en los que vemos como capitalistas, como vos decís, escenarios capitalistas, eh, más activos y más productivos, están más asociados a autoritarismos, ¿no? Entonces uno ve el desarrollo y esto que vos decías, uno ve el desarrollo hablábamos la semana pasada de la cumbre de Shanghái, ¿no? Y hablábamos de la incorporación de Irán. Y bueno, hablábamos de Irán, pero en Irán hubo una manifestación hace 3 días y hubo 50 muertos, ¿no? Entonces digo, también tiene que ver con estos escenarios, ¿no? Escenarios en los que es difícil con este capitalismo, digamos, que hemos concebido, o este liberalismo asociado a esta inequidad de un lado, porque es cierto que nos encontramos frente a estos dos escenarios. En el medio el laburante, en el medio el trabajador, el que vos decís es el meritorio. Sí. Pero parece que el último orejón del tarro, porque de un lado las corporaciones, la oligarquía y todo esto que cada vez tiene un relato que no se coincide con el accionar, porque bueno, se quedan con el 89, el 90% del producido y la distribución o la equitativa distribución de la riqueza sigue siendo una materia pendiente. Y por otro lado, también, en la otra punta, aquel que se acostumbró a vivir sostenido, y porque tampoco podemos dejar de visualizar esto, en el que, cual sea la razón, digo, nosotros ya hemos incorporado fundamentalmente en muchas de las regiones del mundo hoy, que son democracias de alguna manera, no quiero decir con esto democracias absolutas ni democracias representativas, porque ya sabemos que de eso queda poco, pero por lo menos no son tan autoritarias y tratamos de tener algún grado de solidaridad. Hemos concebido altos porcentajes de gente marginal que ya a esta altura concibe que el ser marginal es un derecho y el ser marginal tiene una necesidad de ser asistido. Y esto también complica sistemáticamente la cosa, ¿no? Entonces, en el medio, los meritorios, que cada vez son menos y que cada vez la cosa se le pone más cuesta arriba, esto que decís vos, ¿no? La clase media, esta clase media que en definitiva era el sostén y que ahora llega un momento que de tanto sostener, y ahí te voy a una pregunta, es la clase media viene mostrando en la historia moderna que viene sosteniendo casi todos los procesos, fundamentalmente de Occidente, ¿no? Pero me parece que no tiene más oxígeno, no hay más oxígeno para la clase media. ¿Cómo ves en el futuro la política sin la clase media? A la política sin la clase media va a ser una política de extremos, como se ha podido ver muchas veces en la historia, por ejemplo, en los países centroamericanos, esos que se llamaban repúblicas bananeras. Entonces, donde vos tenías un sector de la población muy pequeño, extremadamente rico, y vastos sectores de la población que estaban en condiciones de esclavitud o semiesclavitud. Por lo tanto, eso funciona si ejerces un alto grado de violencia. Si efectivamente nosotros en la idea de la Argentina, que existió en algún momento, había un ascenso social que permitía constituir una fuerte clase media alta, clase media media o clase media baja, que era por último el sostén del sistema, era hoy una clase obrera digna, digo, una cuestión de que en 1974 prácticamente no había pobreza ni desocupación en la Argentina. Entonces,
el paso a otro nivel o a otra etapa o a otro modelo económico, lo que a mí me provoca algún cuestionamiento es si ese nuevo modelo económico es sostenible. Y si no es sostenible, ¿cuánta violencia puede ejercer? Bueno, veamos. En Rosario tengo entendido que ustedes la están pasando mal con el humo. Bueno, a ver, en Rosario la estamos pasando mal y bueno, tiene que ver con una cuota de realidad asociada a, a ver, a una estrategia que no es del todo cierta, pero que tiene como fundamento una campaña de desprestigio, Ujú. que bueno, que también tiene mucha tela para cortar, porque bueno, está asociado a un desarrollo geoestratégico de la ciudad de Rosario, fundamentalmente de las últimas décadas, asociado al modelo al que queremos ir, ¿no? Un modelo Mm. agrominero exportador, donde de Rosario sale el 70 o de los puertos del litoral rosarino sale el 70 o el 80% de los granos de la exportación de granos de la Argentina y que empezaba a generar un desarrollo vinculado a un modelo industrialista, ¿no? En la región Sí. Rosario, nosotros desde la Unión Industrial hemos definido a la región Rosario en las últimas décadas como la región con mayor diversificación industrial de la Argentina. Y este modelo asociado a un escenario geoestratégico de un puerto que había asumido el control la gente de ultramar, que son un grupo chileno que han manejado o han conducido o han gerenciado muy bien el puerto de Montevideo y algunas terminales Mm. portuarias europeas, estaba posicionando a Rosario como nuevamente una ciudad-puerto asociada a un modelo industrialista. Y bueno, sabemos del centralismo porteño y de la mafia asociada al puerto, a los despachantes de aduana y a los depósitos fiscales, que no casualidad en Rosario se viene a instalar un modelo de narcotráfico y el primer lugar donde se arma todo un revuelo de narcotráfico es en el puerto, ¿no? Digo, entonces, Pero eso no tiene, escenario. lo del narcotráfico, ¿no tiene que ver también con la hidrovía? Sí, a ver, mira, hace muchos años, teniendo una charla con el director del puerto de Miami, él me decía, el narcotráfico es un problema portuario en el mundo. O sea, el Bien. 80% del narcotráfico en el mundo pasa por los puertos. Esto que vos ves en las películas, que bajan con las Sí, sí, lanchas sí. llenas de droga en una playa, esto no existe, menos hoy con la tecnología de visibilidad que existe. Entonces, la mayoría del narcotráfico pasa por los puertos. Y él me decía, nosotros con la DEA y con todo lo que tenemos en Miami, controlamos el 4% de las cargas en términos de control de narcotráfico. Buen Entonces, digo, esto está asociado a una cuestión que en un contenedor que vino de Mendoza y que lo descubrieron la droga en Salta porque iba a Europa y bueno, y la droga la pusieron en Rosario. Digo, sí, lo que decís vos, la hidrovía es un extenso territorio en el que todo se puede, ¿no? Fundamentalmente de arriba para abajo. No, Y no, pero me aclaraste un par de conceptos, así que muy agradecido. Estoy entonces, aprendiendo yo. bueno, lo que pasa es que, bueno, nosotros los rosarinos tenemos de alguna manera, estos dos karmas que venimos generando un poco de ruido, fundamentalmente quienes entendemos que Rosario tiene aptitud para volver a ser, o para tener este concepto más cercano a un modelo industrialista, ¿no? Totalmente. Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos. Pero bueno, tenemos una situación hoy de algunas bandas de narcotráfico disputándose el escenario. Tenemos en la provincia de Santa Fe una policía complicada y como creo que la tienen en Buenos Aires también. Sí, sí, es De una alguna cuestión, manera, como vos decís, es una cuestión estructural la naturaleza del tráfico portuario. exactamente. Y Está después muy interesante. tenemos asociado a esto, y esto es lo que digo siempre,
asociado a esto tenemos un control impositivo que en Rosario hay inversiones millonarias vinculadas fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la construcción, que a Sí. nadie se le ocurre preguntar de dónde salen los... Entonces, vos te compras, cambiás el auto de modelo 2016 a modelo 2020 y la FIP te llama y te pregunta dónde sacaste 200.000 pesos. ¿Viste? Y acá se hacen torres de 40 pisos y nadie pregunta absolutamente nada. Entonces, Bueno, digo, entonces lo que está en juego ahí también es lo que veníamos hablando, es que qué hacemos con esa sociedad política que te pregunta por qué cambiaste el auto y no se interroga por otra cosa. Está más cerca de la sociedad de mercado que de la sociedad civil. sin lugar Sí, a dudas. Sin lugar a... lo que quiero plantear como crisis es el hecho de que también hay que reformular al Estado y sus funcionalidades. Claro, Eh, es Permitime, terrible vivir en un país cuyo funcionamiento es estructuralmente unitario. sí, definitivamente. Entonces, Definitivamente. cómo hacemos? Entonces, permitime, Bueno, si me permitís que le voy a dar, le vamos a dar la bienvenida al doctor Flores, sí, Gabriel Floresiani. Hola Gabriel, ¿cómo estás? doctor, Bienvenido ¿Cómo al estás, programa. Gastón? Eh, Qué alegría saludarte acá desde el aeropuerto de está en Santiago. en el aeropuerto mirá, de Acá. Santiago, camino a la reunión de la OEA en Lima, ¿no? Gabriel, gracias por salir desde ahí, tomarte estos minutos para estar con nosotros. Así que te saludamos, te deseamos el mejor escenario ahí en la cumbre. El martes que viene estaremos con vos desde ahí. Así que, y te vamos a ya meter en la cuestión, ¿no? Estamos hablando con Eric, Eric que nos visita y que nos nutre en el programa de hoy. Nuevamente agradecerle también la por participación de favor. él. Venimos hablando con Eric de esta crisis, ¿no? Que de alguna manera nos pone en este escenario en el que tenemos una política y una representación política que es de mercado, es de libre mercado y no importa, parecería que ya no importa a qué partido o de dónde viene, sino que es de mercado y que poco valore y que poco nutre y que poco representa a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y vos desde el estudio de las neurociencias, ¿qué, qué opinión tenés al respecto, no? Claro, sí, siempre el hombre o hay regiones del cerebro que están vinculadas con lo que es el placer, aquellas cuestiones que nos dan satisfacción personal. Entonces, la cuestión del mercado toca distintas áreas del cerebro que tienen que ver con el gozo, con la capacidad de poder sentirnos realizados consumiendo. El consumo, en definitiva, es el mercado, pero también los seres humanos tenemos un vacío existencial desde siempre, desde el origen, traemos un vacío, una gran, eh, una gran lucha interna, primero entre la razón y la emoción, pero fundamentalmente hay un vacío existencial, posiblemente originado por la conciencia. No sabemos los animales hasta dónde tienen conciencia, hoy sabemos que piensan, que razonan, que tienen espiritualidad, el caballo, el gato y otros animales, el delfín, tienen procesos bastante complejos de pensamiento, de memoria, también de memoria. Así que al avance de la neurociencia de los animales, cada día nos damos cuenta que se parecen más a nosotros, más de lo que creíamos. Pero no sé hasta qué punto tienen esta conciencia que tenemos nosotros, la cual nos produce un vacío existencial que la llenamos con el consumo. Y vos fíjate que cuando mencionamos el mercado, estamos mencionando algo como Dios, Dios, mercado. Entonces, proyectamos en ese Dios, mercado, todos los anhelos de nuestra prosperidad y también de nuestras necesidades, porque no tiene un nombre, no tiene un rostro el mercado. ¿Qué es el mercado? Dios, ¿qué es? Algunos dicen que es energía, otros le ponen nombre, pero en definitiva, no, Dios es una cuestión etérea, subjetiva, de acuerdo a cada cerebro de cada ser humano entiende que es Dios, cómo se relaciona. Hay tanto Dios como cabezas o cerebros hay, más allá que hay un Dios. El mercado es exactamente igual.
nuestro acercamiento a la palabra mercado es subjetivo. ¿Qué significa? Para algunos opresión, para algunos esclavitud, para algunos satisfacción. Entonces proyectamos hacia esos lugares todo ese vacío existencial que tenemos. Bien, ahora cómo en ese marco de lo que nos estás diciendo, cómo metemos allí, porque estamos claros que el libre mercado, esto no tenemos que hacer un análisis ni tenemos que opinar al respecto, estamos claros que el libre mercado es tal vez la condición más perversa y más selvática de toda sociedad, ¿no? Entonces esto está más que demostrado, digo, no hay ninguna conducción de liderazgo corporativo en el mundo que haya sido solidario, responsable. Digo, no creo que existan demasiados escenarios de ese tipo si no han tenido y si no le han metido en el medio una fuerte regulación. Aún los países nórdicos que uno habla hoy, que pone tanto ejemplo, ¿no? Han tenido fuerte presencia de Estado, fuerte presencia de procesos solidarios y también fuerte presencia de ordenamiento, ¿no? Y en esto lo meto de nuevo a Eric en la discusión y en la charla. Eric, vamos las democracias tan cooptadas por este mercado. Tenemos como única solución ir hacia democracias que, si bien no sean autoritarias, sean un poco más ordenadoras, sean un poco más, esto que decías vos, ¿no? La opción de o nos ordenamos o la violencia. ¿Cuál es la realidad de hoy, no? A ver, primero agradecer mucho la intervención del doctor porque me pareció brillante, me aclaró un montón de cosas sobre la cuestión. Además, la neurociencia, si uno se pone a pensar bien, es la última frontera de lo inexplorado que nos queda. Ya se conoce todo, ya, bueno, el universo, sin duda, las estrellas, pero el tema de pensar todas las cuestiones, la interacción neuronal es fantástico y bueno, y muy buena la definición de mercado. Es un logro de geopolítica en el Atlas, ¿viste? Nosotros lo pusimos a Gabriel, lo tenemos de keeper porque entendemos que la geopolítica y la política está altamente relacionada y vinculada con la neurociencia. Claro. Es uno de nuestros... Pero es el tema del esfuerzo-recompensa, ¿no? Que tenemos toda la gran parte de los seres vivos. Si ese esfuerzo-recompensa yo lo busco en el mercado, es una inversión que tiene una buena retribución. Ahora, si yo lo busco, por ejemplo, en la política, bueno, logro desarrollar un programa o una idea y logro ser electo. También hace parte a colmar ese vacío intrínseco que decía el doctor del ser humano. Luego, me parece que frente al fin de las convivencias, o frente al fin de los pactos sociales, y vamos a tener que rediseñar alguno, porque en términos de política, tampoco podemos suplantar al mercado como generador de riquezas. Lo que pasa es que, como se dice, el mercado es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Entonces, ¿qué lugar le tenemos que dar nosotros al funcionamiento del mercado, al sector financiero, al sector comercial, al sector industrial, de modo tal de tener una coexistencia pacífica y no un mundo, de nuevo, pensado por los filósofos, de todos contra todos? Digo, en algún lado hemos llegado a esta situación, a este ámbito. Gabriel está a punto de tomarse su avión, así que, Gabriel, saludanos, danos tus últimas palabras, si querés hacer un cierre con respecto a lo que nos venís contando. No, muchas gracias. Y bueno, esta sociedad chilena es capitalista. Mercado, sabemos, ¿no? A full. Bueno, así que... Tiene un presidente comunista ahora. Ahora, mira vos, las contradicciones. Bueno, un saludo a todos. Nos vemos. Un abrazo, Gabriel, buen viaje. Un abrazo grande. Gracias por estar. Permíteme hacer una reflexión. Sí. Estamos hablando del fin de lo que era la modernidad, una posmodernidad y una antimodernidad, que de alguna manera ha convertido al hombre en un objeto para el mercado, ha cosificado al hombre. Entonces esto me da la idea de que tenemos que volver a reencontrarnos con el hombre en tanto
materia y espíritu, que es como lo define nuestra doctrina que nos une a nosotros, que es el justicialismo. Qué buen momento sería para, de alguna forma, que Europa empiece a debatir su nueva modernidad, en cuanto y en tanto discutir el concepto de hombre desde el justicialismo. Podríamos hacer un aporte desde nosotros hacia ello. Ya después de 200 años que ellos nos vienen aportando sus ideas, le podemos devolver un favor. Deberían leernos más. Sampai dice que el ser humano es un ser que está en permanente tensión entre la inclinación para el bien común y entre la inclinación hacia el egoísmo. Y quizás es esa cuestión que nosotros tengamos que dirimir creando una nueva modernidad, que es un estilo de vivir juntos, que en nuestra doctrina precisamente llamamos comunidad organizada. Bueno, Eva decía, creo que Luis, creo que metiste el dedo oportunamente, porque iba hacia ese lugar con Eric a preguntarle que si no es una opción o si no sería una opción esto de tratar de volver a esto que en su momento pasó a ser tan insignificante y tan innecesario como eran las doctrinas y como eran las ideologías, y fundamentalmente la nuestra, ¿no? Una doctrina con tanta construcción y una doctrina que hoy también encaja, no casualmente, en un mundo que va hacia un multipolarismo digamos, tan grosero, tan abrupto, tan, como decía Kissinger días pasados, con tanto liderazgo emocional a la cabeza, con tanto peligro, ¿no? En ese sentido, y esto de nuestra doctrina con la tercera posición, ¿no? Digo, si hoy en día es más vigente que nunca. Pero es que nosotros no hay que cambiar la doctrina, hay que contextualizarla. Así como Perón la comunicó en su momento con los medios que tenía, nosotros tenemos que agarrar ese cuerpo doctrinario y contextualizarlo a la realidad de hoy. Pero seguimos pensando que no hay una sola clase de hombres los que trabajan, que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, que es algo que decía Aristóteles. Sí, entonces, claro. Se lo robó Aristóteles, digo, y que además combina con todas nuestras raíces americanas, es decir, nativas, quiero decir. Entonces, a mí me parece que el peronismo está más de actualidad que nunca, y yo pienso a partir de ahí. Y considero, por ejemplo, el marxismo a partir del peronismo. Entonces, bien. O el capitalismo a partir del peronismo. No lo puedo reemplazar, porque sería una cuestión ilusoria. Ahora tengo que decirle, mirá, dentro de estos límites. Bien, en este escenario de doctrina peronista del que hablamos, ¿cómo ves el proceso de integración, ¿no? Yo días pasados presenté mi libro Mercosur, la única opción de Sudamérica, que se ve ahí atrás, donde digo, la integración, todos nos basamos en que la integración es un proceso que llevamos transcurrido 200 años de caminar sobre un escenario muy difícil, pero digo, hoy en día, en la situación en la que estamos y en el tironeo en el que estamos, de esto que supo identificar AMLO hace algunos meses, donde dijo la integración de Latinoamérica es muy difícil con Estados Unidos, pero también imposible sin él. Tiene demasiado poder sobre este patio trasero como para pensar en una integración sin Estados Unidos. Y en ese marco de ese escenario, en el que también 8 de los países de Sudamérica tienen como principal socio comercial a China, entonces estamos en una encrucijada de estas características, y en el marco de esto que estamos hablando, de la doctrina peronista, ¿cómo ves la integración? Y en este planteo que yo hago es muy difícil pero imprescindible, ¿no? Bueno, es que Perón jamás imaginó la posibilidad de un gobierno justicialista en la Argentina sin una unión regional. La prueba está que habló con el presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo, tuvo una correspondencia con Getulio Vargas también muy importante, y que el peronismo también cae después de que cae Getulio. Esto son cuestiones que nuestros movimientos son forzosamente continentales, porque tenemos en ese vacío que hablaba el doctor,
tenemos la sensación de vacío de que somos una familia que nos han separado. Entonces, en el caso, y es un caso absolutamente sorprendente, que Sudamérica, con tantos países y tantos millones de personas, tenga nada más que 2 idiomas predominantes, que además es fácil entenderse, además de toda la riqueza de los idiomas locales, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que tener ese proyecto político, como lo tuvo Europa en la posguerra, en el cual, por más que vayas un poco para allá o un poco para acá, vamos todos para este lado. Y eso significa emprendimientos de infraestructura común, significa una defensa común, significa fundamentalmente eso, significa una integración industrial, que no sea yo te vendo trigo y vos me das autos, ¿no? Porque si no repetiríamos situaciones que no llevaron a ningún lado. Significa una diplomacia común también, en la que ahí sí podríamos adoptar una forma más confederal. Recordemos que la Argentina también fue una confederación antes de que se metieran los porteños. Exactamente. Como siempre. Bien, bueno, estamos llegando al final del programa. Luis, ¿querés hacer alguna reflexión? ¿Querés hacerle alguna pregunta a Eric? No, solamente gracias, Eric, por estar hoy aquí en este favor. programa, por enriquecernos con tu conocimiento y tu formación. Y bueno, y si me permitís, Gastón, convocarlo para otra oportunidad y seguir hablando sobre cómo construir este nuevo hombre de la modernidad y con, obviamente, las herramientas del justicialismo. Así que bueno, nuevamente gracias, Eric. No, el agradecido soy yo, prometo llegar puntual la próxima vez. Me parece muy importante la recuperación doctrinaria, no en un sentido fúnebre ni conmemorativo, sino que se hagan carne de esas ideas. Porque después de todo, el peronismo fue el mejor sistema que repartió proteínas en la Argentina. Exacto. Absolutamente, absolutamente. Y tenemos más peronistas en Sudamérica que lo que nosotros creemos. Digo, Hay que hacer la internacional peronista. hay que hacer la internacional peronista, estamos en el momento indicado, digo, y veo por eso, veo la necesidad de que nosotros transmitamos esto y por eso te agradecemos mucho también No, por favor. participación y tu presencia, Eric. Nosotros estamos haciendo de esto casi un peregrinaje, estamos evocando este peronismo integrador, este peronismo en el que la región necesita de alguna manera tener la posibilidad de que la Embajada de Estados Unidos, pero también la Embajada de China, los recibamos a ambos y que no nos lleven, digamos, a empujones hacia uno u otro lado. Totalmente. Y fundamentalmente para instalar de nuevo un modelo industrialista, un modelo de trabajo que nos permita la prosperidad y que nos permita salir de esta fábrica, de alguna manera, de esta fábrica de pobres que vamos generando en este sentido. Y esto un poco tiene que ver con la situación predominante actual, esta gran oportunidad o esta gran amenaza, ¿no? Nosotros hablamos de que si nos encuentra integrados, esta situación global puede ser una oportunidad y que si nos encuentra separados o cada uno mirándose el ombligo, seguramente va a ser una gran amenaza porque el mundo multipolar va a venir por los recursos nuestros y va a venir sí o sí, y en este escenario va a ser el más complicado de todos, y en ese escenario si nos encuentra integrados, la cosa va a ser mucho, mucho mejor, o al menos vamos a tener la posibilidad de convertir por lo que hoy se debate el mundo, ¿no? ¿Quién convierte en horas de trabajo la producción o los bienes primarios, ¿no? Entonces, este es el sentido de hoy, ¿no? Volver a un modelo, a un modelo obrero, a un modelo de trabajo. Así que, bueno, tenemos la Biblia para eso, digo. Así es. Así que te agradecemos mucho tu presencia, tu participación. A ustedes. Ha sido un placer y bueno, amigos y amigas de Geopolítica en el Atlas, nos vemos el martes próximo desde Rosario, desde San Rosario, Santa Fe, a las 19:05. Les agradecemos estar ahí y esperamos el martes próximo nos encontremos. Buena semana, felicidades, Dios los bendiga y hasta el martes próximo.